Buenos días. En el día de hoy vamos a echarle una ojeada en un algoritmo que es bastante utilizado en la criptografía. Principalmente fue una herramienta muy útil para el intercambio de claves utilizando canales inseguros. Uno de los grandes problemas de la criptografía moderna toda vez de que eh, pues hay que distribuir, hay que hacer fluir esas claves de un punto a otro y de alguna forma digamos que hay un alto riesgo. El algoritmo se llama el algoritmo de Diffie y Hellman. Básicamente son dos ingenieros que por allá en 1976, entonces Wilfrid Diffie y Martin Hellman, y fueron los primeros en utilizar entonces, digamos que crearon la criptografía asimétrica. Una pareja de claves, una pública y una privada, y de esa manera entonces digamos que a través de la elección de esa clave pública y la elección de una clave privada, entonces se puede generar una tercera que entonces digamos que no necesitará que se transmita, sino por el contrario pues simplemente se calcula y de esa nueva clave entonces poder, con esa nueva clave entonces poder descifrar los mensajes. Miremos un poquito en qué consiste. Para resaltar, entonces decía que no es un algoritmo para cifrado de datos y es utilizado para intercambio de claves, de la clave secreta, utilizada para cifrar datos de una comunicación, y para también entonces utilizaban las funciones hash, que de pronto en una oportunidad posterior vamos a mirar también un poquito en qué consiste y analizar un poquito la lógica en la cual utiliza para cifrar datos. Y el principio de Diffie-Hellman se asume entonces es utilizado en todos los algoritmos de criptografía asimétrica y encontramos RSA y encontramos el GAMAL, que próximamente también entraremos a mirar un poquito y que de alguna forma entonces lo que planteemos aquí pues debe ser útil a la hora también de entender e implementar entonces ese tipo de algoritmos. La descripción un poquito entonces del algoritmo de Diffie-Hellman, entonces inicia la descripción y de una vez ya digamos que el ejemplo, entonces básicamente entonces se asume de que hay una clave o dos números que hacen parte de la clave pública que son conocidos tanto en transmisión como en recepción. En este caso entonces estamos asumiendo de que en transmisión se conoce entonces esos dos números de P y G, en ese caso que estamos asumiendo ahí como 17 y 6, y también son conocidos entonces el 17 y 6 son parte de la clave pública y son conocidos entonces en el transmisor y receptor. Ojo que de alguna forma se asume que ahí queda abierto para cualquier usuario que quiera establecer una comunicación, entonces pues simplemente hace uso de esos dos números. Una de las condiciones de P es que necesariamente tiene que ser un número primo, y el otro pues necesariamente, lo que se busca es que sea parte del cuerpo de cifra, en este caso del 1 al 16, y en este caso pues el 6 se asume que cumple con esa condición. El transmisor entonces elige un número secreto, este sí ya hace parte, esta ya es una clave secreta que hace parte entonces acá, entonces esto es como clave parte de la clave pública, y este en el caso del transmisor entonces dice que elige un 4 que también entonces está dentro del cuerpo de cifra de 1 a 16, y acá entonces en el caso de la recepción entonces dice que eligió un 8. Estos dos numeritos, digamos que no son
conocidos en los dos extremos, son propios, de hecho pues en cada extremo hay un número diferente, el número 4 y el número 8 como tal, y con esa elección de esa clave secreta entonces comienza a hacer entonces a aplicar el algoritmo. En este caso entonces dice que G a la A mod P, acordamos que por allá entonces ya acordamos un poquito de la aritmética modular, retomábamos un poquito en otros videos que ya están publicados entonces como es la aritmética modular. En este caso entonces G es 6, A es lo que acabamos de determinar ahí, entonces 6 a la 4 mod 17, y en ese orden de ideas se asume que obtiene un número que también es enviado entonces al que también es enviado, aquí hay otro 4 que es diferente al anterior y que es enviado entonces también al receptor, es decir, que en ese orden de ideas entonces se asume que la clave secreta de la clave pública de los dos extremos entonces va a estar conformada por el 17, por el 6 y por el 4 negrito, no el 4 rojo sino el 4 negrito. En ese orden de ideas entonces tenemos conformada nuestra clave. Bueno, ahí se obtiene, en realidad se obtiene un valor que efectivamente es transmitido, como está planteado acá, al receptor. Y a su vez el receptor, entonces, como ya eligió también un valor, entonces aplica también el algoritmo y nuevamente entonces toma el 6, acordémonos que el 6 lo conoce, el 8 que lo acaba de definir y 6 a la 8 mod 17, entonces da 16 y ese se lo envía entonces al receptor. Y de esa manera entonces van a quedar entonces de conocimiento en el receptor, entonces va a quedar el 17 que ya lo conoce, el 6 que ya lo conoce y en este orden de ideas el 16 para, para comenzar entonces en el transmisor entonces comienza a hacer entonces la ubicación de esa clave secreta. Nuevamente ustedes se dan cuenta que aquí como tal digamos que todavía no se ha establecido la clave con la cual vamos a cifrar datos. Entonces en este caso el transmisor envió un 4, el receptor envió un 16 y con esos valores entonces va a en el caso del transmisor hallar esa clave que va a ser común en los dos extremos, de acuerdo a los datos que cada uno conoce. Entonces en el caso del transmisor entonces dice que G a la B, el G es el valor que acabó de recibir, entonces G, B acá para el caso del transmisor B es 4 y B es 4 y mod 17, entonces eso da igual a 1. Eso en el transmisor. Y en el receptor entonces simplemente aplica también exactamente el mismo algoritmo. Entonces en el caso del receptor entonces acá tiene que es el 4 que ya lo conoce, el 4 negrito, ¿no? El 4, en el caso, ustedes se dan cuenta que aquí en el transmisor utilizó el 16 y en el caso del receptor, entonces pues va a utilizar el 4 que recibió. Entonces hace en ese orden de ideas, entonces el 4 a la clave que conoce, es la clave secreta, es decir, él está descifrando, él está generando la clave a través de su clave secreta, en ese caso es 4 a la 8 mod 17 y ustedes se dan cuenta que ya obtienen un valor que es común a los dos extremos. Entonces acá se asume que ya, ojo que este no fluyó de un extremo a otro, sino se fue calculado, entonces fue calculado en cada uno de los extremos. Entonces en este orden de ideas, pues digamos que la clave con la cual se van a cifrar datos es la unidad. En la práctica eso no se da, es decir, no podemos imaginar que en la práctica pues una clave de cifrado sea la unidad cuando se asume que lo que se utiliza en la práctica entonces son claves de miles de bits, en lo posible por arriba de 1024 bits. De esa manera entonces se asume que estos algoritmos son, digamos, de un solo sentido porque estructurarlos en el transmisor van a ser muy fáciles, pero ir a romperlos, buscar de pronto por allá ya los conceptos que estábamos planteando, como por ejemplo los que se basan en el logaritmo discreto. Entonces lo más probable es que decíamos que tanto la demanda de recurso informático como de tiempo, entonces digamos que ya no es atractivo.
En ese orden de ideas, entonces, generan las claves a través del algoritmo de Diffie-Hellman y que esto, digamos que es utilizado en la parte de criptografía asimétrica, que en próximas oportunidades inicialmente de pronto vamos a mirar un poquito cómo aplicamos este concepto en el algoritmo de El-Gamal, entre otros, y RCA. Para todos, gracias, dejamos hasta ahí.